Bienvenidos al módulo 2 de este curso. Durante el módulo 2 vamos a terminar de seleccionar el tema o bien hacer una buena presentación del tema. Este módulo va a ser útil para quienes están terminando de definir su tema y su pregunta de investigación, pero también para quienes ya tienen realizado su trabajo en etapas más avanzadas para que puedan revisar la coherencia o la solidez de la presentación del tema en su introducción. El tema tiene que ser relevante, pero además también viable. Son las dos características principales que vamos a ver para un trabajo de este nivel para obtener un título de especialista. Por un lado, que sea relevante significa que hay una conexión real con la práctica cotidiana del médico de familia, tanto porque surge desde una preocupación como por el impacto que ese tema tiene en el proceso de atención de salud, ya sea en su calidad, ya sea en cuestiones de acceso o en cuestiones de resultados. Es importante que sea de interés para otros colegas u otros miembros del mismo campo, es decir, que sea de interés para otros médicos de familia o equipos de salud del primer nivel de atención. Como siempre, en todas las clases, vamos echando algunos ejemplos para quienes aún no tienen muy desarrollado su tema, puedan tomar ideas para su propio trabajo presente o futuros. Y la segunda característica es que sea un trabajo viable, es decir, que lo pueda hacer con los recursos disponibles. En este caso, para rendir la especialidad de medicina familiar y general, se solicita que el trabajo sea de desarrollo individual, es decir, que debe poder ser realizado por una sola persona. Esto no deja de lado que ustedes puedan asociarse entre dos, tres, cuatro personas y sobre el mismo tema hacerse distintas preguntas. Esto permite, además de tener más solidez en la construcción teórica, discutir mejor los resultados y ayudas para obtener para realizar el trabajo de campo. Entonces piensen que si todavía están en etapas de desarrollar o en el futuro, ustedes pueden elegir sobre un mismo tema distintas preguntas de investigación y así poder trabajar colaborativamente. Las fuentes de identificación del tema, y yo lo vuelvo a decir porque esto es una consigna muy importante de la consigna del módulo pasado, revisar la bibliografía de uso cotidiano de las médicas de familia o los médicos de familia. Analizar las publicaciones que más leemos o los cursos que están disponibles para identificar qué cosa investigo. Una de las primeras fuentes de interés o las fuentes de temas adecuados son las cuestiones que nosotros vemos de manera repetida, con cierto patrón en la consulta. Entonces puede ser la caracterización de un grupo de pacientes que consulta regularmente por servicios de salud sexual integral, o la caracterización de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, o la caracterización de consultas en un grupo etario, por ejemplo, adultos mayores. O los estudios en profundidad de alguna limitación en la práctica. Referíamos con un grupo de médicos en formación hace un tiempo sobre la dificultad en aplicar las herramientas de la medicina familiar, como el genograma o el ecomapa, en las consultas de los médicos que estaban en formación. Esas son cosas que pueden despertar preguntas de investigación. Otra gran fuente de temas es el análisis institucional de indicadores. Generalmente en servicios de salud estudiamos las brechas, es decir, comparamos un estándar de lo deseado como prestación de servicios y la realidad actual. Entonces, identificamos brechas. Esperamos, por ejemplo, que la cobertura de prácticas de tamizaje de cáncer cervicouterino, como puede ser el PAP, alcance un valor del 50%, 70%, y vemos que en nuestra zona ese nivel está en alrededor de un 20%. O la escasa detección de embarazadas del primer trimestre. Esta fuente de temas de investigación puede ser interesante porque los puede poner en alerta a identificar qué fuentes de información o sistemas de información tienen sus instituciones
o ya sea el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia o su Secretaría de Salud. Entonces los datos ya están recopilados de alguna manera. Ustedes podrían usar eso como fuentes secundarias y analizar eso en referencia a su propio centro de salud. Otras de las fuentes temáticas son sin duda las reuniones de equipo o las reuniones de comité de calidad, muchas veces en sus espacios de trabajo, ya sea en centros de atención primaria o en lugares de segundo o tercer nivel de atención. Suelen existir o bien reuniones de equipo o reuniones más formales con instituciones como los comités de calidad que valoran algunos aspectos vinculados a algunos casos críticos o al mal desempeño o buen desempeño de algún proceso de atención, siempre buscando la mejora continua. Estos espacios también pueden ser de insumo para el estudio en profundidad de algún tema. Finalmente, el interés personal que no dialoga con las otras fuentes de tema. Es decir, ver de todas esas otras fuentes que habíamos dicho, la consulta cotidiana, los indicadores de brechas institucionales o los que surgen de equipos de trabajo, cuál de esos temas me conmueve de alguna manera particular o un tema que se repite en mi práctica. Una vez que ya esté seleccionado el tema, realizada la pregunta, recuerden que hay bibliografía que los ayuda a trabajar con eso, que fue la presentada en el módulo 1, es importante avanzar en presentar claramente el tema para quien lee. El producto de su trabajo de investigación es un texto y ese texto tiene un destinatario. Entonces siempre piensen, no tanto en ustedes como autores, que sí hay que pensarlo, digamos, pero cuando uno revisa el trabajo, tiene que identificar que sea algo legible para otra persona. Uno escribe para un lector o para una lectora. Entonces, presentar claramente el tema es un gran desafío. Y atención particularmente quienes piensan que esto ya está superado y están avanzando con la recolección de datos o análisis de datos. Buen momento para revisar cómo han presentado el tema. Primero, de lleno entran al tema. Desde la primera frase de la introducción, ustedes plantean el tema y repiten el tema con distintos niveles eh, de profundidad. Es decir, por ejemplo, hablábamos sobre la baja cobertura del tamizaje del cáncer cervicuterino. Entonces, la primera frase con la que deberían empezar tiene que hacer referencia a los problemas en la cobertura del tamizaje del cáncer cervicuterino. Luego vuelven a hablar del nivel de cobertura del tamizaje cervicuterino en el mundo, luego en el país, luego en la región, luego qué facilitadores se asocian a un mejor desempeño de esa cobertura, cuáles son los problemas que se asocian a las bajas coberturas, en qué poblaciones el desempeño es mejor o peor, cómo impactan los sistemas de salud basados en atención primaria o no basados en atención primaria en la cobertura del tamizaje del cáncer cervicuterino y finalmente presentan la pregunta de investigación. Pero siempre hablan sobre el mismo tema. No estamos hablando de la epidemiología del cáncer cervicuterino, de las causas del cáncer cervicuterino, o no estamos hablando de las creencias de las personas con la cobertura, porque mi trabajo va a medir la cobertura del tamizaje. Todos los otros temas están súper relacionados, pero como que este producto es tan acotado, tan limitado, voy a repetir mi tema desde distintos puntos de vista y no abrir subtemas en una sección que no es tan extensa como la introducción. Vamos a ver dos ejemplos para que quede fijado este concepto. Les pido que por un segundo revisen este resumen, los dejo para que lean un minuto y luego vamos a hacer un pequeño análisis de esta pequeña introducción.
Bien, en esta introducción, de la que vemos aquí arriba el título, se llama Calidad de atención de trasplante hepático, una experiencia en un centro público de alto volumen en Argentina, vemos que la primera frase hace referencia a la importancia de la calidad de atención, la importancia de la evaluación de la calidad de atención, ¿sí? De entrada presenta esto como una estrategia muy importante, el tema de evaluar la calidad. Después dice por qué es importante evaluar la calidad, y lo hace desde un nivel más macro, desde un nivel de política pública o desde política sanitaria. Establece cuáles son distintos modelos para la evaluación de esta calidad y anticipa en qué población o en qué aspecto va a evaluar la calidad de atención en este trabajo. Es decir, desarrolla consistentemente el mismo tema desde distintos aspectos y termina presentando la anticipación de lo que va a ser su pregunta, que va a tener que ver con la calidad de atención y la cuestión de los trasplantes, ¿sí? Entonces, vemos cómo no abre subtemas y además cada una de las oraciones está referenciada prácticamente porque la introducción equivale un poco al marco teórico en este tipo de trabajos que nosotros les solicitamos. No hay frases que no estén referenciadas adecuadamente en general. Y además, el párrafo es una unidad de sentido que contiene muchas oraciones. Esto es importante porque las observaciones que nosotros estamos haciendo en estas semanas con el curso es que hay muchas introducciones que tienen pocas referencias en sus frases y que además sus párrafos tienen una sola oración sueltita y van al punto y aparte y continúan, y eso da la impresión de un poco conocimiento del tema. Vamos al segundo ejemplo, en donde también vuelvo a darles unos minutos para que puedan leer, por favor, la introducción de este texto. Bien, en una rápida lectura de este texto, ustedes pueden identificar que el título tiene coherencia con lo que presenta. El título es Deterioro cognitivo en la pospandemia de COVID-19, o se trata de un estudio de prevalencia. La primera frase introduce de lleno al tema, va al grano. La pandemia de COVID-19 desencadenó un gran número de eventos clínicos que están todavía por filiar, y uno de ellos es la aparición de secuelas cognitivas. También una frase con dos referencias. Luego dice cuáles son las circunstancias que pueden haber afectado, particularmente durante la pandemia, las capacidades cognitivas, vuelve sobre el tema, y de hecho empieza a presentar evidencias con eso. Habla todo el tiempo del deterioro cognitivo en el caso específico del COVID, ¿qué es lo que va a estudiar? Presenta el tema de entrada y lo agota con muchas referencias bibliográficas. Esto es lo que esperamos cuando leemos una introducción de un trabajo y decimos, bueno, comprendemos de entrada de lo que está hablando. Como tareas de esta pequeña clase del módulo 2 es entonces terminar de cerrar la definición del tema y avanzar en la escritura. Y si ya tienen tema, revisen su introducción, asegurándose de que inicie directamente con la presentación del tema desde la primera frase. Con esto terminamos la primera clase del módulo 2. Luego vamos a cerrar con la clase 2 del segundo módulo y luego tendremos nuestra sesión virtual. Es importante recordar que a esta altura del curso, clase 1 y clase 2, vamos a dar por concluido la cuestión del planteamiento del problema, generación de la pregunta e introducción, y ya en el módulo 3 vamos a introducirnos en metodología. Pueden volver a usar estas clases, pero recuerden que el material de apoyo bibliográfico de cada uno de los módulos se va encontrando disponible a medida que se van estrenando las clases y es un complemento fundamental para que puedan cumplir sus objetivos de escritura en el tiempo que dura este curso.
Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.